Bien, señores, continuamos con el punto. Miren, Johnny Rodríguez tiene un tema muy importante que va a tratar, pero primero quiero saludar al doctor Franklin Gómez. Él es emergenciólogo, amigo nuestro, un médico reconocido, y como estamos en la época navideña, donde se rompen tantos huesos y donde ya hoy a Johnny Rodríguez lo chocaron 2 veces, el tema es importante con él, un tema de salud pública y privada. Pero primero Johnny tiene un tema. Adelante, Johnny. Sí, Marino, mira, es necesario tratar este tema que lo viví personalmente hoy, mientras me desplazaba a trabajar en San Juan de la Maguana. Llegando allí encuentro un edificio, Marino, abandonado e inmenso, que pertenece al sistema carcerario dominicano, sobre todo al nuevo modelo penitenciario. Pero es un cuerpo del delito de Medusa. Pero está bien. Y aquí no se negocian muchísimos bienes mientras se define qué va a pasar. Entonces, ¿por qué si tenemos tantísimos presos en condiciones infrahumanas, porque las cárceles están sobrepobladas, ¿y por qué no se hace una tasación de ese inmueble y se hace una reserva y se le da utilidad? Pero en la Nueva Victoria ya no sirve tampoco. Pero es que así no podemos. Mira, eso es en San Juan. Sí. Mira esta construcción. Tú me vas a decir a mí que hacerle una auditoría a eso, tasarlo, definir qué es lo que falta y dónde lo recibieron, va a dañar la investigación. No, yo creo que no. Sin embargo, mira, mucho más daño hace que eso esté ahí, vacío, deteriorándose, porque entonces, ¿qué van a hacer? No, ya eso no sirve ya. No, yo lo que creo, y por eso lo traje, que no aparezca pasado mañana que a quién le vendieron eso, como hicieron con las cosas de César y con la del otro. Que no aparezca mañana, que a eso se lo vendieron a alguien porque ya no servía y entonces había que liquidarlo para que no se deteriore. Y voy a guardar ese video porque el día que yo oiga eso, mira, yo mismo me voy a apoderar de salir a demandar a todo el que tenga que ver con eso. Porque eso es adrede. Dejar que unas instalaciones de esa naturaleza, en esas condiciones, se deterioren, no le suma nada a una prueba. Nada en lo absoluto. Porque eso se le hace una auditoría con el CODIA y se sabe dónde está y de ahí en adelante se termina y se hace una reserva de la Procuraduría de ese dinero para cuando su momento se defina, se le paga. Y mientras tanto, pues de esos detenidos que están en condiciones infrahumanas, pues se pueden trasladar a ese recinto y darle un poco más de condiciones, porque realmente el que una gente esté detenida no quiere decir que por eso tenga que estarla pasando en condiciones infrahumanas, habiendo un edificio de esa naturaleza. Mira, eso es inmenso, Yo eso de afuera, eso llega como alrededor de 2 o 3 kilómetros más atrás de donde yo estaba, tomando el video. Entonces, yo quiero llamar la atención de las autoridades y sobre todo, lamentablemente, también tenemos que llamar la atención del presidente de la República, porque que eso es un problema para todos y de todos. No hay un dinero perdido ahí. Entonces, no solamente un dinero, sino que cantidad de gente le están pasando mal por no usar eso. Por no usar eso que está ahí, porque eso es lo que le falta en poca cosa. Entonces, yo quiero o quisiera que tanto la procuradora como el director del nuevo modelo penitenciario se hagan cargo de darle a este país una información precisa y concisa de esa situación. Y sobre todo, y voy a guardar el video, repito, que no salga mañana que eso hay que regalárselo a alguien porque no sirve. Porque si no sirve, porque lo dejaron deteriorar. Porque eso está a la vista de todo. Yo pasé por la pista y como he tenido que ir varias veces, digo, no, pero esto no puede ser. Pero ahí dije, déjame pararme. Y como ya como quiera me habían chocado, pues ya podía pararme. Entonces, déjame pararme. Y ahí vi, digo, no, pero esto es increíble. Yo no sé, pero a mi entender, eso se le ha olvidado a las autoridades que están ahí. Porque a mí nadie me va a decir que para que pueda hacer una prueba del caso, hay que dejarlo que se deteriore. Bueno, un día de estar en un habitacional ahí lo venden privado. Sí, como hicieron en Jarabacoa. Sí. ¿Tú ves? Entonces, por eso que le estoy diciendo hoy, para que pasado mañana, como aquí dice que a todo el mundo se le olvida todo, no, eso no van a regalarlo ahorita. Anótese para un apartamento ahí. No, yo me prefiero anotarme para ir a visitar los internos.
Bien, señores, doctor Gómez, bienvenido. Gracias, don Johnny, señor Marino, estamos Doctor, a sus órdenes. en esta época de gozadera, de accidentes, de imprudencia y de prudencia también, vamos a comenzar por el tema. ¿Quién es un emergenciólogo? Sí, el emergenciólogo es el médico que tiene formación en emergencia. Obviamente, después de ser médico general, entonces hace una especialidad formal de 4 años y en esta especialidad, ya con una formación y una titulación académica universitaria, no un curso de hacer un hospital ni nada de eso, sino que tiene aval universitario y reconocido por la MESID, es egresado como emergenciólogo. Empezó en el país en el 2000 la emergenciología como especialidad y ya, bueno, habemos unos cuantos emergenciólogos graduados, más de 400 emergenciólogos graduados. Cuando uno llega a un hospital o a una clínica privada y dice, va ahí al mostrador, estoy malo, quiero una atención, ¿quién lo atiende? Primero es que el servicio de emergencia está diseñado para que funcione lo que se conoce como RAC triaje, RAC, que es recepción, acogida y clasificación al llegar al paciente. La recepción, no tiene que ser un personal necesariamente de salud, hasta el seguridad, cualquier persona que está ahí, porque es recibirlo, pasa adelante, buenas noches, siéntese. Es como ese primer encuentro. Luego viene la acogida, que la hace un personal ya de salud, que puede ser una enfermera o puede ser un médico en formación, estudiantes, internos y demás, que es quien hace la acogida, que investiga ese primer contacto, por qué viene el paciente. Y la C, que es de clasificación, ya lo hace un personal con un expertise mayor, que es quien va a determinar cuál es la condición, cuál es la prioridad, para entonces clasificar por colores, por prioridad, y entonces priorizar esas condiciones que tiene el paciente que requieren de una mayor prontitud o de algún procedimiento. Claro, eso se hace en el paciente que está relativamente estable, el paciente que llega a una ambulancia o que llega sangrando, un accidente, ese paciente entra directo porque ya se supone que sabemos lo que tiene, pero el señor que entró ahí, que no sabemos, que puede ser una condición leve, como puede ser una condición crítica, pues un dolor de pecho que no lo haya dicho, mucha gente hasta que no le preguntan no dice qué es, o que esté sangrando, que esté mareado, que tenga algún déficit neurológico. Entonces, en ese proceso se determina y muchas veces ese paciente se le pone a esperar y en otras situaciones el paciente tiene que pasar automáticamente. No es un banco que hay que atender a las personas en el orden de que llegan, que en ese sentido también como no hay una educación a la población, ha creado muchos inconvenientes en los centros de salud, porque el que llega primero entiende que deben verlo primero, y no es eso, hay un método de clasificación, un triaje, que es el método que se aplica con una herramienta científica que determina quién se prioriza. Y en ese sentido, entonces, la prioridad debe dársele al que tenga una condición, sobre todo si pone en peligro su vida, que amerite algún grado de prontitud para que pueda beneficiarse de la atención oportuna. Eso es así. Pudiéramos decir entonces que ahora mismo el país cuenta con un sistema de emergencia en los hospitales funcional y apto para el momento que estamos viviendo. Mira, los emergenciólogos todavía en número no somos la cantidad que el país requiere, menos de 500. Pero los hospitales generales, los hospitales de trauma, los hospitales de tercer nivel, todos tienen emergenciólogos, lo que significa que la condición debe mejorar. Ahora, el hecho de que haya un emergenciólogo no significa, porque el emergenciólogo no es el director, ni es quien dirige muchas veces la sala de emergencia. Hay emergenciólogos y en oportunidad hay otros profesionales que son los que gerencian la sala de emergencia, habiendo un emergenciólogo.
Sin embargo, en los hospitales donde el emergenciólogo es quien gerencia la sala de emergencia, se siente la diferencia, se aprecia la diferencia entre ese hospital y otro donde no es el emergenciólogo, donde no hay emergenciólogo. Pero desde el director tiene que tener voluntad para que la situación mejore, tiene que darle respaldo, tiene que apoyarlo. Esa dirección médica tiene que estar comprometida con todos esos procesos administrativos y esos procesos clínicos que se deben desarrollar en la sala de emergencia. Para que el triaje funcione, tiene que haber una voluntad, porque el emergenciólogo por sí solo no puedes decir a partir de mañana se va a hacer triaje acá. Es una voluntad, es una decisión que tienen que tomar las autoridades del centro, desde el director, el subdirector médico y los demás directivos del centro. Mire, la salud aquí es un poco complicada, quizás como en otros países, pero mire, ayúdeme en esto. La otra noche, el nieto mío tuvo problemas de salud y el hijo mío con su esposa salieron a buscar dónde internarlo o dónde lo atendieran y en ningún sitio. Llamaron al médico de él, que es una clínica, es un consultorio que no tiene clínica. Y entonces ahí descubrimos que los médicos en la clínica no asignan habitaciones, sino es un médico de la clínica. Ahí lo descubrimos eso. Y el mismo médico dijo, llévenlo donde ustedes quieran. Oye, qué irresponsable con un niño. Amanecieron en la calle. Y al otro día temprano fuimos a una clínica donde lo habíamos llevado la abuela y yo. Y ahí lo recibieron, porque la doctora era de ahí. Entonces yo me pregunto, doctor, aquí ya han abierto grandes centros de consulta nada más, como el que está ahí en la Luperón, de consulta. El paciente que va y no tiene, cuando le da un yello, no tiene dónde coger, de acuerdo a lo que yo interpreté. Así es. Y yo he amanecido en clínicas, en UCI, esperando, porque no hay habitaciones, esperando una cirugía para el otro día. Yo he amanecido. Que he llegado a las 7 de la noche y me dan las 7 de la noche del otro día para poder hacerme una operación. Es una de las clínicas más modernas que hay aquí. Entonces, sin hablar de los hospitales públicos, hábleme de esa forma en que se maneja la salud aquí. Sí, Marino, lo que pasa es que la salud constitucionalmente es una responsabilidad del Estado. La salud pública y la salud privada, la red pública de servicio y la red privada. Pero ¿qué ocurre? Que el Estado se ha desentendido de la red privada. Se ha desentendido no la responsabilidad del ministerio, que es quien tiene que velar porque la salud del país funcione, es el que debe hacer aplicar la Ley General de Salud, pero no solo eso, sino que es el ente rector de la salud pública, de la salud Pero salud pública o hay uno que maneja los hospitales ahora. Que es parte de salud pública también. Es que el Ministerio de Salud es rectoría, es quien se encarga de que la ley se aplique, que las políticas de salud se tracen. Eso es el Ministerio de Salud. Luego el SNS, que es el Servicio Nacional de Salud, es, como su nombre lo dice, servicio. Es que se brinde servicio a la población. Pero el director del Servicio Nacional de Salud también está bajo la directriz del ministro de Salud Pública. Pero en la práctica no es así. En la práctica no es así, porque tiene un decreto, lo puede el presidente. Obedece. Así, eso es así. Pero el responsable de la rectoría de la salud es el ministro. Entonces, ¿qué pasa? Que si no tiene eso bien claro y fundamentado, entonces no tiene cómo exigirle a los centros privados. Hay una métrica. Tú no puedes poner una clínica sin que el ministerio te habilite y regule la cantidad de camas que tú debes tener,
la cantidad de unidades de cuidados intensivos, porque eso está es la métrica, está medido, para decirlo más sencillo. Por cada cama, por cada 10 camas de emergencia, usted debe tener una cama de intensivo. Entonces, usted ve clínicas ahí que no tienen unidad de cuidado intensivo, muchísimas clínicas, o hay una clínica grande y tiene 4 camas de cuidado intensivo. Y cuando cuando estas 4 están llenas, ¿para dónde van los pacientes? A cargarlo a la red pública. Pero es una responsabilidad, tiene que exigirle, ¿no? Si usted va a tener tantas camas, tiene que destinar la cantidad de camas que va a necesitar para cuidados intensivos. Usted tiene X cantidad de consultorios, tiene que tener una cantidad determinada de salas de internamiento. Y de no tenerlas, tiene que hacer convenios de gestión con otras instituciones para tú saber a dónde va a derivar los pacientes que en la consulta meriten un internamiento. Pues cuando usted determina que ese paciente hay que internar, usted no le puede decir vaya donde usted quiera. Busque bueno, usted, pero mira a ver, que eso es porque ese es un problema del centro. mire, Usted está en el centro, su salud está bajo la responsabilidad de ese ¿sabe lo que le centro. dicen a usted? Aquí no hay habitación, váyase. Y usted con un familiar en una camilla, el tipo se muere por el camino buscando cómo pasó con el COVID. Pero vamos a dejarlo ahí, vamos a continuar con el doctor luego de la pausa.